Hola, bienvenidos a Control Estadístico de Procesos. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y a nuestra Cátedra de Control Estadístico de Procesos en lo que respecta al núcleo temático 3 y 4. Mi nombre es Oswald Carvajal. Bienvenidos nuevamente. Contenido de esta primera parte, el curso está dividido, o el video, mejor dicho, está dividido en dos partes. Una primera parte correspondiente al núcleo temático 3 y otra al núcleo temático 4. El núcleo temático 3, vamos a ver el plan de evaluación, la bibliografía recomendada para el mismo, y este núcleo en particular trata sobre los gráficos de control. El plan de evaluación, estamos en la actividad síncrona última de este periodo, la número 2, y vamos a evaluar este periodo a través de la sumativa 2 mediante el empleo de un cuestionario que se corrige a través de un registro de observación. Vale el 50% de la nota que con el otro 50% de la sumativa 1 nos hace el 100% de la nota del periodo. En esta unidad temática sobre los gráficos de control, la competencia específica a desarrollar es analizar los conceptos básicos de control estadístico de procesos para el mejoramiento continuo de las organizaciones. Los temas de estudio que involucra este tema hablan sobre los conceptos estadísticos de un gráfico de control, sus tipos, los gráficos de control por variables, los gráficos de control por atributos, su interpretación y análisis, la inspección de calidad y los tipos de inspección. Estos temas se desarrollan más en su material que tienen dentro del sistema, más las investigaciones que ustedes desarrollan. La bibliografía recomendada la tienen acá. Nuevamente hago hincapié en lo que les dije en la primera parte, no utilicen blog, Wikipedia, Econopedia, ni programas de inteligencia artificial para el desarrollo del trabajo per se. Lo pueden utilizar para un momento determinado, cualquier tipo de investigación que tenga que ver para darme un poco la idea de lo que estoy desarrollando, pero no, por favor, para yo poder realizar el trabajo como tal que tengo en este momento. Los gráficos de control, entrando ya en el tema como tal, eh, no es más que una representación en forma de diagrama que me permite determinar si un proceso se encuentra estable o lo que se denomina en control. Esto ocurre cuando se encuentra dentro de unos parámetros dados que tienen que ver usualmente con las especificaciones de diseño del elemento que estemos estudiando. Em, Esto genera entonces lo que se conoce como un proceso en control estable, que ocurre cuando las causas que originan variaciones dentro del mismo se presentan de tipo aleatorio y no por elementos asignables o causas predeterminadas. Si ocurre lo contrario, esto se denomina que fuera de control o que el proceso se encuentra fuera de control. Cuando tenemos un proceso fuera de control, lo que se inicia es una investigación para determinar las causas y esto nos conlleva sobre todo a originar medidas correctivas que nos permiten entonces volver al proceso de control. Y esto nos permite entonces mantener nuestro proceso dentro de una calidad deseada o aceptable. Los gráficos de control normalmente están conformados por un límite, un eje horizontal X en el cual se indica normalmente la variable tiempo, y un eje Y en el cual utilizamos una variable de calidad que queremos medir. Por ejemplo, peso, temperatura o cualquier otro elemento, longitud, cualquier otro elemento que queramos medir. Los límites de control están conformados por tres elementos: una línea central o promedio, un límite de control superior y un límite de control inferior, que se calculan a través de fórmulas estadísticas. Estos tipos de gráficos se presentan en dos formas: los denominados gráficos de control por variables y gráficos de control por atributos. Los primeros, los gráficos de control por variables, sirven para analizar características de la calidad de la variable continua que representan. Entonces, determinan o miden variables continuas. Aquí ponen, por ejemplo, peso, temperatura, volumen, diámetro, longitud, espesor, entre otras, y permiten determinar una falla potencial en la calidad de un proceso debido al aleatorio del mismo. Esta gráfica es como la que ustedes tienen aquí mostrada. Tiene un límite de control inferior, un límite de control superior y una media estadística. Hay algunas variaciones de este gráfico. De hecho, el trabajo tienen que trabajar alguna de ellas. Tenemos los gráficos P, en el cual se muestra qué tanto se están alejando las mediciones obtenidas de la tendencia central o la media de los datos. Los gráficos R, que muestran qué tanta dispersión o uniformidad en un proceso dentro de una muestra,
Y básicamente lo que muestra es la diferencia entre el valor más grande con el valor más pequeño de una muestra. Y esto permite determinar variabilidad. Para si esta variabilidad es muy elevada, se interviene o no el proceso dependiendo de ello. Los gráficos XR miden la relación de dispersión en las especificaciones de la calidad entre lo que es la tendencia central y la dispersión de la misma. Existen otros gráficos como las gráficas XR que miden medianas de rango, gráficas XS, promedios y desviación estándar, y gráficas XR de lecturas individuales y datos, dependiendo de lo que se quiera estudiar. Los gráficos de atributos representan variables discretas, y miden también la característica de calidad basada en el atributo de cumplimiento o no de una especificación dada. Estos gráficos a su vez se pueden dividir en gráficos P que miden el porcentaje de defectos por muestra. Por ejemplo, si tenemos una muestra de 1000 productos y 200 de ellos tienen al menos un defecto, entonces tenemos un valor a representar de 0,20, que es el que representamos en el eje Y en el tiempo determinado. Gráfico NP, que mide el número de unidades de defectuosidad de una muestra. Y, por ejemplo, si tenemos 1000 productos y 200 de ellos tienen al menos un defecto, 200 será el valor que ubicamos en el eje Y. Tenemos los gráficos C, que representan el número de efectos por unidad de producción. Por ejemplo, si tenemos una chaqueta desgastada, lo que vamos a medir es la unidad no conforme, a pesar de que tenga más, por ejemplo, más de 5 defectos. Los gráficos U, que miden los porcentajes de efectos de una unidad durante un periodo de muestreo. Cualquiera de estos elementos se puede utilizar dependiendo de lo que queramos graficar en un momento determinado. Adicionalmente, hablemos sobre lo que es la inspección de calidad, que consiste en examinar y medir la característica de calidad de un producto, así como sus componentes y materiales que están elaborados. Con la inspección de calidad lo que buscamos es evitar que salgan unidades defectuosas dentro del proceso, lo cual puede generar pérdidas económicas, reproceso, en caso de que se pueda recuperar la unidad a través de algún tipo de proceso adicional, o simplemente desechar la misma o venderla como chatarra, en todo caso. Pero son unidades que no se pueden comparar con el producto que vamos a llevar a nuestros clientes. En la inspección de calidad se busca determinar básicamente, o pueden ocurrir dos tipos de errores. Los denominados error tipo uno, que se origina cuando se rechaza un producto siendo este correcto o cumpliendo con todos los parámetros de buena calidad. Y el error tipo 2 es cuando se da como buena una muestra que está mala, o que no está dentro de los parámetros válidos de la calidad, y por lo tanto sale al mercado una unidad defectuosa. Los tipos de inspección de calidad dependen de varios factores. Por ejemplo, si los clasificamos según el número de artículos inspeccionados, podemos tener inspección al 100%, que es la revisión del universo total de elementos que tenemos. O podemos también tener inspección por muestreo, en los cuales, basados en tablas estadísticas, determinamos una muestra parcial basado en cierta confiabilidad de los elementos que vamos a revisar. Tenemos la inspección de comprobación, que permite comprobar grandes cambios en los niveles de calidad con muestras pequeñas, o la inspección cero, en la cual damos por sentado que nuestra producción es perfecta y no vamos a revisar unidades. Si lo hacemos a través del flujo de productos, tenemos inspección en la recepción, al recibir nuestro material, tenemos inspección al intermedia o dentro del proceso, tenemos inspección del producto terminado como tal, y tenemos inspección previa a la entrega o durante la entrega, y a su vez tenemos inspección del producto almacenado, inspección de auditoría en caso de que no sea verificado por algún ente, normalmente de la parte administrativa, si cumplimos o no con la inspección realizada, o una inspección de tercera parte que puede ser, por ejemplo, de un ente gubernamental o cualquier otro elemento que nos venga a verificar nuestra calidad. Con ello termina el proceso del control estadístico de proceso en su núcleo temático 3. El núcleo temático 4 habla sobre la capacidad del proceso, y luego hablaremos sobre la actividad sumativa. Nuevamente, reflejo el mismo plan de evaluación. Esto está dentro de lo que es la actividad síncrona número 2 y la sumativa número 2. La competencia específica para este tema es determinar la variabilidad natural de un proceso para mejorar la gestión de calidad en las organizaciones. Y el temario implica la determinación del concepto de capacidad de proceso,
los pasos de determinación de una capacidad de proceso, la identificación del parámetro o el patrón de variabilidad y su estimación, cálculo de índices, construcción de intervalos de confianza, comprobación de normalidad, índices CP y CPK y potencialidad del proceso a través de los índices PP y PPK. Igualmente, hablaremos de la variabilidad a corto y largo plazo. La bibliografía nuevamente recomendada, valen las recomendaciones que he hecho anteriormente. Ahora, ¿qué es la capacidad de proceso? Es el rango de variación que en condiciones normales un proceso tiene debido a variables accidentales que ocurren dentro del proceso. También podemos definir la capacidad de proceso como el grado de actitud que tiene un proceso para cumplir con las especificaciones técnicas deseadas. Cuando la capacidad de un proceso es alta, se dice que el proceso es capaz. Cuando se mantiene estable a lo largo del tiempo, se dice que el proceso está bajo control. Y cuando no ocurre esto, se dice que el proceso no es adecuado para el trabajo o que requiere acciones inmediatas de corrección. Para determinar un estudio de capacidad de proceso, primero determinamos la característica de la calidad. Se controla el proceso eliminando todas las variables asignables o atribuibles al proceso y nos quedamos con las variables aleatorias. Se toma una muestra de proceso, la muestra debe verse menor de 50 y mínimo con 250 elementos por cada una de ellas. Se calcula la media y la desviación estándar a través de las fórmulas estadísticas que ya ustedes conocen de estadística, no son diferentes a lo que hemos manejado anteriormente y se calculan los límites del proceso. El límite de control es igual a la media. El límite superior de control, LSC, es la media más tres desviaciones y el límite inferior de control es la media menos tres desviaciones. Se comparan los datos con las especificaciones dadas. Las especificaciones dadas me deben dar una media y un límite inferior de especificación y un límite superior de especificaciones, LIE o LCE. Si ellos se encuentran, los límites de control se encuentran dentro de los límites de la especificación, el proceso está en control. Si se encuentran fuera de ellos, el proceso está fuera de control. Eso es lo que nos indica esta gráfica acá, en el cual los límites inferior y superior de control se encuentran dentro de los límites superior de especificación y el límite inferior de especificación. Em, Luego tenemos lo que es la estimación de la variabilidad. Las medidas de dispersión dentro de los procesos se utiliza, una de ellas es la variabilidad para medir dentro de ella la posible respuesta que se obtiene dentro de una población o muestra. La más utilizada es la varianza, que es la dispersión promedio que representa cada dato evaluado con su valor medio. Esto ya lo ustedes conocen también una fórmula de varianza. Existen otras como la desviación estándar, coeficiente de variación, la raíz, la media, dispersión de variables, como el coeficiente de variación también, que nos permiten entonces determinar variabilidad. Particularmente los intervalos de confianza que utilizamos normalmente están normalizados y eso determina dentro de mi proceso la obtención de una media. Esa media no es más que el valor medio, más o menos, se recuerdan de normalización, z de 1 menos alfa medio por la desviación sobre raíz de n. Esto no es más que acudir a la tabla normal y en función de una probabilidad de ocurrencia 1 menos alfa de 0,90, 0,95, 0,99 de confianza del valor que queremos obtener, nos obteníamos un valor de alfa medio y eso a su vez nos generaba un zeta alfa medio que nos permitía construir entonces el intervalo de confianza, que siempre es la media más el valor de zeta medio según ocurra en función de la probabilidad de ocurrencia que yo haya determinado de 90, 95, 99% más 1,645 más 1,960 o más 2,575 sigma sobre la raíz de n. Lo mismo para el límite inferior, en vez de ser una suma, es una resta. Estos valores, entonces, nos van a permitir introducir un concepto que es muy utilizado en la industria, que es el índice de capacidad de proceso, CP. Este índice refleja la capacidad que tiene el proceso para producir de piezas de acuerdo con las especificaciones, es decir, dentro de los límites de tolerancia establecidos. El índice de capacidad de proceso CP se calcula como el límite superior de especificaciones menos el límite inferior de especificaciones sobre 6 sigma. Este elemento entonces es uno de los elementos más importantes, repito, refleja la capacidad que tiene el proceso para producir piezas en buen estado. Los índices CP comparan el ancho de las especificaciones de la tolerancia con la amplitud de la variación que se está obteniendo dentro del proceso. Normalmente el índice CP va entre 0 y un
un valor positivo puede ser alto, muy alto o bajo. ¿Puede ser un valor negativo? Sí, puede ser un valor negativo. Los elementos que cuando se hace el cálculo emergen un CP mayor que 2 se dice que son de clase mundial y tienen una calidad 6 sigma, que es lo más deseable, es lo que todas las empresas buscan o las grandes empresas poseen. Si el CP va entre 1.3 y 2, se dice que su clase de proceso es 1 y es más que adecuado, es una buena índice de calidad. Entre 1 y 1.3 es clase mundial 2, es adecuado, pero requiere un control estricto del CP más cuando se acerca al valor 1. Si está en 0,67 y 1, no es adecuado para el trabajo y requiere un análisis de proceso porque muy probablemente tengamos que modificar el proceso para obtener una clase de proceso adecuada. Y si el CP es menor que 0,7, definitivamente no es adecuado para el proceso y requiere modificaciones dentro de mi proceso. El CPS se puede modificar y para evaluar dónde se localiza la medida del proceso respecto a las especificaciones. Esto nos conviene conocer porque en un momento determinado queremos saber nuestros valores que tan alejados no están de nuestra media. Y este elemento se conoce como índice de capacidad real, CPK. El índice CPK es un valor entre el valor denominado CPU y el CPL, que es un valor mínimo entre mi menos el límite superior de especificación y el límite inferior de especificación sobre 3 sigma. Esto nos permite entonces calcular CPU, que es el límite superior de especificaciones menos mu, o el CPL, que es mu menos el límite de especificaciones inferior. El índice CPK va a ser igual al CP cuando la medida de proceso se ubica en el punto medio de las especificaciones. Si no está centrado, ocurre una variación y el CPK será menor que el CP. Em, Cuando los valores son mayores a 1 de CPK, el proceso está fabricando productos o artículos que cumplen con las especificaciones. Si es menor a 1, está originando artículos fuera de especificaciones. Y si el valor es de 0 negativo, el proceso está fuera de las especificaciones totalmente. Por lo tanto, hay que rehacer el proceso. CP mide la capacidad potencial del proceso, CPK mide la capacidad real del mismo. Se origina un último elemento que es la potencialidad del proceso HP, o la habilidad potencial del proceso. Este se satisface dentro del rango más o menos 3 desviaciones, o lo que se conoce normalmente usualmente como 6 sigma. Si el CP es mayor que 1, el proceso satisface a nuestro cliente. Sin embargo, se requiere un margen de error y este se debe buscar entonces que el CP sea mayor que 1.5 para garantizar plenamente la satisfacción de nuestro cliente. Ahora, si el CP es mayor que el HP por la potencialidad del proceso, se pueden originar más y mejor al cliente unidades, pero deben comprarse la medida de proceso y de especificaciones para lograrlo. ¿Qué quiere decir? Hay que verificar el proceso. Si el CP es igual al HP, se satisfacen adecuadamente las especificaciones del cliente y si es menor, CP menor al HP, el proceso no satisface las especificaciones del cliente. PP y PPK se calculan con la variabilidad total del proceso y en este caso se tiene en cuenta la variabilidad introducida por la derivada del centro del proceso y la inestabilidad de este. PP es igual al límite superior de especificaciones menos el límite de especificaciones inferior sobre 6 sigma. Y PPK es el menor valor entre PPU y PPL, que era la fórmula que vimos anteriormente. Esto nos origina entonces dos posibilidades, que nosotros tengamos un proceso a corto plazo o a largo plazo. Si es a corto plazo, lo medimos a través de la capacidad del proceso y si es a largo plazo, lo medimos a través de la potencialidad del proceso. Si el proceso está centrado, lo utilizamos con la medida CP o PPP. Si no está centrado con CPK y PPK, donde el límite inferior está establecido por el CPU o PPU y con el límite inferior el CPL o el PPL. Todos estos elementos entonces nos originan o nos llevan a lo que es nuestra actividad sumativa 2, que es de tipo cuestionario. Para ello, deben consultar el material de apoyo al momento de resolver el cuestionario que está dentro del sistema de la UA. Lean cuidadosamente cada pregunta, asegúrense de leer las mismas con atención y comprender completamente lo que se le está preguntando.
y no pierda tiempo valioso tratando de adivinar respuestas. Administra el tiempo de manera efectiva para poder responder todas las preguntas. No gastar demasiado tiempo en una pregunta, ya que esto puede impedir que se llegue a responder el resto de las preguntas. Y revisar las respuestas antes de enviar. Actividad sugerida para el aprendizaje. Realiza un recorrido secuencial por la unidad de estudio, elabora conclusiones, realiza la lectura de la guía Herramientas de Control Estadístico de Procesos elaborado por mí que está dentro del sistema. Investiga y visualiza videos en YouTube sobre capacidad de proceso, intervalos de confianza de los límites, normalidad de los datos, test de normalidad, índice CP y CPK y índice PP y PPK. Los criterios de evaluación, como ya ustedes saben, y ya lo dije anteriormente, esta actividad sumativa vale un 50% de la nota, el instrumento de evaluación un registro de observación, y tenga presente que si se equivoca puede hacer dos intentos adicionales, para un total de 3 intentos. La fecha de entrega va a ser el 10 de abril hasta el 1 de mayo. No lo dejen a última hora. Grabando este video se me fue la luz. Eh, Recuerden que estamos sujetos a variabilidades eléctricas y debemos cumplir con la fecha. No hay prórroga bajo ninguna excusa. Los procesos cierran el 1 de mayo a las 23:59. Trate de entregar en el mismo mes de abril de tal forma de que pueda cumplir con el plazo establecido. Cualquier pregunta, por favor, por el foro de duda o la mensajería. La mensajería la reviso diariamente para contestarles con todo gusto y placer. Gracias por su atención. Espero que nos podamos comunicar a través de la mensajería y canalizar cualquier duda que tengan con la intención de que realicen su mejor trabajo posible. Suerte. Hasta la próxima.